Somos ariqueñas y ariqueños convencidos de que a través de una nueva constitución podemos construir un Chile para todas, todos y todes. Somos Arica Constituyente. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos estén escuchando desde las diferentes plataformas del colectivo Arica Constituyente. Mi nombre es Daniel Soto, soy miembro del colectivo Arica Constituyente y hoy nos encontramos grabando junto a Carolina Videla, a Jorge Abarca y a Luis Jiménez, constituyentes electos por el Distrito 1 de Arica Parinacota y por escaño reservado del pueblo Aymara. Nos encontramos grabando para conversar ya post resultados del plebiscito recién efectuado, y queremos conversar respecto de cómo se nos viene el proceso constituyente a pocos días de empezar a materializar la convención constitucional que va a redactar la nueva constitución para Chile, para nuestro país. De antemano le quiero dar las felicitaciones de parte del colectivo Arica Constituyente a todos ustedes por el triunfo logrado en las últimas elecciones, y esperamos que puedan representar muy bien el sentir de las ciudadanas y ciudadanos de Arica, sobre todo aquel sentir que se hizo notar durante las largas jornadas de protestas en octubre y noviembre del 2019 y que hasta la fecha no han parado. Así que reiterar de nuevo las felicitaciones hacia ustedes y ojalá puedan tener una buena y una cordial, un cordial arribo a la Asamblea Constitucional. Carolina, Jorge, Luis, no sé si quieren decir algunas palabras. Chiquillos. Bueno, partir por agradecer la invitación, agradecer los saludos y con toda la disposición para poder tener una muy amena e informativa también conversación, porque me imagino que muchas personas quieren saber qué es lo que se viene, cómo nos planteamos con distintos temas, así que muy contenta de poder estar acá. Y saludar a Arica Constituyente, que también cumplieron un rol muy importante en el proceso, en todo este proceso que se ha dado en el contexto de camino hacia la nueva Constitución. Muchas gracias, Carolina. ¿Jorge? Bueno, sí, saludarlos primero, agradecer esta instancia. Creo que estamos en un ambiente de cordialidad, o sea, desde siempre los constituyentes en todas nuestras reuniones y todas nuestras conversaciones fueron en un nivel que yo creo era súper importante, súper acogedor y además tremendamente propositivo. Así que yo no creo que eso va a cambiar, creo que incluso se va a generar un ambiente mucho más positivo porque ya estamos más cerca de poder lograr los cambios que queremos. Y efectivamente hemos estado conversando ya desde el primer día, o segundo día en realidad, sobre todas nuestras posibilidades como constituyentes de esta región. Así que estamos absolutamente disponibles. Agradecerle a Arica Constituyente que nos haya invitado nuevamente. Tuvimos un espacio anterior y hoy día lo volvemos a ocupar. Creo que es necesario, como dice Carolina, informar a la ciudadanía cómo vamos, qué vamos a hacer, qué se nos viene en el mediano y largo plazo. Así que estamos todos muy expectantes, pero también, debo decirlo, abrumados, porque en verdad esta situación, lo que estamos viviendo hoy día es algo súper importante y evidentemente requiere de mucha dedicación, mucha convicción y al mismo tiempo de mucho compromiso. Y eso nosotros lo tenemos, pero en realidad hay que hoy día asentarlo mucho más. Ok, Jorge, muchas gracias. Luis, no sé si quieres dar unas primeras palabras. Bueno, Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, Nayasutinac, Luis Jiménez Cáceres. Ahora me estoy hablando desde el Valle de Azapa. Y bueno, muy contento con la invitación.
Y me sumo a las reflexiones de los dos constituyentes anteriores electos, muy contento por los invitados, y reflexionar. La gente, la ciudadanía, los pueblos originarios están expectantes de cuáles son los pasos que vienen, las opiniones que vamos a tener respecto a cada tema, así que feliz de contribuir desde este espacio a esa información. Ok, muchas gracias por sus palabras y nada, esperamos que efectivamente, como lo manifestó Jorge en estos momentos, ojalá que esta convención pueda funcionar con mucho espíritu de ciudadano, que es probablemente lo que se ha materializado en este proceso y que también un poco ha ido superando esta lógica de vetos con las que veníamos dando la discusión durante todo el periodo anterior. Esta lógica un poco revanchista que se había venido forjando desde ciertos sectores, sobre todo los que han querido conservar los actuales principios de la Constitución del 80, que bueno, ya nadie tiene la mayoría, nadie tiene posibilidad de vetar, o si hay una mayoría, como se ha conversado y discutido en los medios, la única mayoría posible que hoy día existe es la mayoría que tiene el pueblo y los ciudadanos que votaron y que decidieron quiénes van a ser sus representantes para redactar la Constitución. Así que eso, muchas gracias por esta instancia y por venir, por ser parte de esta conversación. Vamos a partir con la primera pregunta entonces, que dice relación con algunas materias que son de carácter urgente, que si bien puede que no estén directamente relacionadas con el proceso constituyente, creemos que sí tiene relación con los aspectos que hicieron posible que este proceso se llevase a cabo. Y en este caso vamos a partir en primer lugar con dos aristas en las que esperamos que ustedes se puedan pronunciar. La primera de ellas tiene que ver con la demanda del pueblo tribal afrodescendiente en torno a su reconocimiento como tal. El pueblo tribal, como algunos sabrán, fue reconocido por el Estado bajo una ley que le dio el reconocimiento constitucional, pero a la hora de establecer su participación mediante escaño reservado, que era lo lógico, lo que tenía que haber ocurrido con este pueblo, el Parlamento decidió vetarlos, decidió excluirlos de este proceso, y bueno, el pueblo tribal decidió en su momento poder levantar una lista propia como pueblo bajo una lista independiente, pero lamentablemente no pudieron tener la totalidad de los votos, pese a que tuvieron una cantidad de votos bastante considerable, en Arica por lo menos. Las demandas del pueblo tribal son bastante largas, bastante arduas, son históricas. Nosotros sabemos en Arica cómo han luchado las organizaciones afrodescendientes para poder establecer su reconocimiento como pueblo-nación. Y en ese sentido nos gustaría saber qué opinan ustedes respecto de las demandas y qué mecanismos utilizarán para poder dar a conocer y resolver parte de sus querellas con el Estado. Me gustaría partir por Carolina en esta ocasión. Carolina. Súper. A ver, este proceso constituyente, tal vez como lo primero importante en señalar, es un proceso que ha sido posible solamente gracias a la tremenda movilización social que ha llevado adelante las bases sociales. Y esas bases sociales están compuestas por todo el tejido social que compone la base social, los pueblos originarios, el pueblo tribal afrodescendiente, los estudiantes, las trabajadoras, los trabajadores, las personas pensionadas, ¿cierto? Los jóvenes y los sueños de las niñas y los niños también, de esta infancia con la cual esta democracia tiene una tremenda deuda. Y en ese sentido, a mí lo primero que me gustaría plantear, no sé cuánto tiempo tengo, pero usted me dice nomás, Daniel, cuándo me tengo que quedar callada, por el tiempo solamente. Y en ese sentido, lo primero es señalar que este proceso constituyente debemos construirlo entre todas y entre todos, porque de lo contrario no va a tener la legitimidad que requiere
este momento histórico, esta oportunidad histórica para establecer un nuevo pacto social que de verdad le entregue la dignidad a todo el pueblo chileno en todo el territorio. Por lo tanto, la lucha del pueblo tribal afrodescendiente, con todo lo que tú ya has señalado, es una lucha que más que frustrarse, hoy debe levantarse con mucha fuerza. Yo ya sostuve una reunión con la mesa técnica política del pueblo tribal afrodescendiente y fue una reunión muy fructífera donde yo como constituyente asumo el compromiso de ser la voz del pueblo tribal afrodescendiente para este reconocimiento constitucional y que genere los mecanismos, ¿cierto? Desde un Estado garante de derechos, que es lo que buscamos, los mecanismos para también alcanzar este Estado plurinacional que permita la autonomía de los pueblos, la decisión en sus territorios de los pueblos originarios y del pueblo tribal afrodescendiente. Por lo tanto, ese compromiso está con mucha responsabilidad. Yo he asumido este compromiso y bueno, vamos a trabajar y hacer todo lo necesario, a seguir estudiando mucho para poder argumentar lo que en su momento no fue escuchado por estas demandas legítimas del pueblo tribal afrodescendiente y por supuesto de los pueblos originarios, que tampoco les ha sido tan fácil, no por el hecho de que hayan alcanzado escaños, les ha sido fácil tampoco buscar, ¿cierto?, democráticamente en estos nuevos tiempos que se vienen, avanzar hacia su autonomía. Ok, Carolina, muchas gracias. Jorge, ¿podrías seguir tú? Sí, claro, claro. Bueno, hay un biólogo chileno que acaba de fallecer, Humberto Maturana, un hombre tremendamente sabio, con una sabiduría que escapaba al tema biológico, sino que ampliaba su visión y era una referencia. Y él decía que para construir había que reconocer al otro como legítimo otro. Cuando no se reconocen a los otros como legítimos otros, sea cuales sean, en aspectos religiosos, en aspectos políticos, en aspectos del pueblo original, entonces tenemos un problema. Y ese problema hay que resolverlo, porque si no sería tapar el dedo con el sol con un dedo, y eso no es real. Entonces yo me sumo, o sea, Carolina, no sé si Luis, creo que obviamente, yo creo que va a estar en esto, si no estaba ya, nos hemos reunido con el pueblo afrodescendiente y efectivamente hemos asumido un compromiso con ese pueblo, porque está dicho, digamos, la legitimidad del otro como legítimo otro es algo que tenemos que buscar. Por otro lado, no es algo nuevo, porque la Convención 169 de la OIT reconoce tanto a los pueblos originarios como a los tribales. Entonces, ¿dónde está la contradicción? No sabemos, la verdad. Es un tema que tenemos que reflexionar y abordar, y por qué se genera esta diferencia entre un pueblo tribal y un pueblo originario, siendo que la OIT, la Organización Mundial, esta convención del 169 lo reconoce. Entonces, no tengo mucho más que agregar, más que decir que el compromiso adquirido con el pueblo, con el pueblo tribal afrodescendiente de Chile, ¿cierto? Debe ser escuchado, y nosotros estamos en esa posición. Y creo que vamos a conseguir haciéndolo en la medida que nosotros también, digamos, seamos de alguna manera contribuidos, que tengamos los insumos suficientes para poder ir con esa demanda donde corresponde. Eso. Muchas gracias, Jorge. Luis. Sí, yo quería complementar también lo dicho anteriormente, en el sentido que en el derecho internacional de los derechos humanos, a los pueblos originarios y a los pueblos tribales se les aplica el mismo estatuto. En este caso concreto, entonces yo entiendo que el compromiso nuestro, el mío personal también, es que cuando se reconozca al pueblo Aymara dentro de un marco de un Estado plurinacional, también se debe reconocer a los otros pueblos originarios y, por cierto, al pueblo tribal afrodescendiente. La exclusión de ellos en cuanto a escaño, yo creo que obedece, bueno, al colonialismo, al racismo, pero también a un mezquino cálculo político que siempre hay en estas instancias. Así que, bueno, de nuevo consolidar esa afirmación
Y también creo que como ariqueños no podemos sino ratificar esta postura. Así que muy de acuerdo. Ok, muchas gracias. Quisiera recoger en términos generales a quien desee responder esto. Si en el fondo, si recogemos lo que ustedes mismos han señalado, muchos de estos temas y problemas que dicen en relación con las demandas de los pueblos originarios, y en este caso del pueblo tribal afrodescendiente, están cruzadas con justamente con el reconocimiento efectivo del Convenio 169, que sabemos que Chile, si bien lo recoge, no así lo aplica en términos de las expectativas que han tenido los propios pueblos. Por otro lado, esto también está cruzado con la demanda de plurinacionalidad. Y en ese sentido me gustaría saber cómo ustedes piensan la idea de la plurinacionalidad y cómo imaginan que esta debería ser materializada en el marco de la convención o en el marco del debate que se va a generar ahora dentro de la Convención Constitucional. No sé si, Luis, ¿podrías partir tú esto? Si tienes algo que mencionar. Nosotros entendemos la plurinacionalidad o el Estado plurinacional como un Estado que primero reconoce a los demás pueblos como sujetos políticos con derecho a la autodeterminación. Eso tiene una serie de implicancias. En el caso del Estado plurinacional, que es la manera de recoger esta calidad de sujetos políticos con derecho a la autodeterminación en las constituciones, implica a lo menos una serie de cosas. Primero, que se le debe garantizar a los pueblos, al pueblo aymara, a los demás pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente, grados de autonomía territorial, y que implica que dentro de un territorio determinado puedan autogobernarse, tomar decisiones como el hecho de decidir la vocación productiva, económica del propio territorio, no que lo decida Santiago. En segundo lugar, requiere participación política en toda la en todas las instancias de toma de decisiones, ya sea gobierno municipal, gobierno regional, Congreso y, por qué no, los tribunales de justicia. Y en tercer lugar, el tercer elemento de un Estado plurinacional es el catálogo, una serie de catálogos de derechos colectivos, que van desde los derechos políticos, como ya mencionamos, a los derechos culturales, lo que va el idioma, los sistemas de justicia propios, el derecho al desarrollo de las propias particularidades. Un Estado que se pueda garantizar, reconocer como plurinacional, pero que no recoge ni la participación, ni los grados de autonomía, ni este catálogo de derechos, no es un verdadero Estado plurinacional y se va a quedar en una mera categoría o una cuestión meramente retórica. Eso es como la propuesta nuestra. Gracias, Luis. No sé si alguno de ustedes, Jorge y Carolina, quisiera complementar parte de lo señalado por Luis. Sí, yo solamente complementar que efectivamente nosotros creemos que debe haber un cambio hacia la autodeterminación de los pueblos originarios. Y lo que me preocupa un poco es que de repente hay algunos pueblos originarios que no reconocen a otros. Eso es lo que a mí me complica un poco, porque cuando observo eso, entiendo que perdemos el horizonte, ¿no? Y yo estaría, digamos, porque no es algo que en realidad yo, no sé si no lo imagina, yo lo estoy observando, entonces me preocupa un poco eso, pero en la medida que eso se resuelva, creo que vamos a poder tener, como dice Luis, grados de autonomía y participación ciudadana efectiva, porque eso es lo que uno aspira que se haga en los territorios. Hoy día el escenario, hay algunos sectores que están en desacuerdo dentro de la panorama político, ¿no? Pero por suerte, al parecer son minorías, y vamos a conseguir acuerdos rápidamente en ese sentido. Creo yo, digamos, no es que tenga bolitas de cristal, pero uno observa que hay un ambiente de apoyo más o menos mayoritario en esto. El fino, la reflexión más fina sobre este asunto, cuántos grados de participación, qué grados de participación y de autonomía, eso es algo que hay que reflexionar en su momento. Y yo creo que vale la pena, digamos, porque así vamos a tener una decisión súper revisada y de alguna manera consensuada con todo, mayoritariamente en la convención.
Eso. Muchas gracias, Jorge. Carolina. A mí me gustaría también, sí, Daniel, mira, bueno, me parece también importante señalar que la importancia de poder alcanzar un Estado plurinacional tiene que ver también con, bueno, como país somos uno de los países que estamos más atrasados en términos de el reconocimiento, ¿cierto?, de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, y en este caso también el pueblo tribal afrodescendiente. Hay una académica de la USACH, que es Elisa Loncón Antileo. Ella señala algo que a mí me gusta, digamos, transmitirlo, porque ella plantea la importancia de también señalar que un Estado plurinacional no significa crear distintos estados, ¿no?, sino la importancia y la necesidad de transitar y de convertirnos, ¿cierto?, o de dejar de ser un Estado monocultural y transitar a este Estado plurinacional que efectivamente reconozca los derechos sociales colectivos, ¿cierto?, de las naciones originarias y del pueblo tribal afrodescendiente, que le permitan también su autonomía desde la lógica de la paridad también, o de la complementación, como habla la cosmovisión, por ejemplo, andina. Entonces, esta importancia tiene que ver con también ser capaces de transitar y alcanzar ese estado que permita la autonomía de los pueblos en sus territorios, y ese respeto también de la interculturalidad. Y eso debe también reflejarse no solo en el reconocimiento constitucional y decir que están reconocidos por la nueva Constitución, sino que establecer mecanismos reales para su autodeterminación, y también cómo desde la lógica de la educación en nuestro país, esa interculturalidad y ese Estado plurinacional también se reflejan y se plasman en los programas de estudio, en los programas educacionales de nuestro país. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos por las reflexiones que están manifestando. Esperamos que estas puedan plasmarse en el debate constitucional. Y les voy a hacer la última pregunta de estas preguntas que nosotros consideramos que tienen un carácter urgente. Y hay una que en estos momentos también ha salido muy a la palestra, al alero de la ley de indulto general que se intenta dar hoy por hoy a los presos de la revuelta, a la gente que cayó detenida en el marco de la revuelta popular de octubre. Y en ese sentido nos gustaría saber, y ahora me gustaría que Jorge pudiese partir en esta ronda de preguntas, ¿qué opina usted respecto de establecer la libertad inmediata de los presos políticos de la revuelta? Eso lleva un adjetivo previo, que es preso político. Es decir, si ustedes están de acuerdo con que en Chile hay presos políticos. ¿Y de qué manera usted propiciaría o creería que debería darse la libertad a los presos políticos en estos momentos? Jorge. Sí, sí. Bueno, en esto hay que ser súper responsable. Creo que nadie está por sobre la ley. Eso es lo primero que hay que decir, digamos. Y en ese sentido, nos parece que hoy día cómo se administra esa ley está siendo de una manera equivocada, errónea. De hecho, tenemos nosotros un escenario en el cual la policía, el carabinero, está súper desprestigiada. O sea, no genera procedimientos seguros, los procedimientos se han encontrado procedimientos absolutamente intervenidos, ¿cierto?, direccionados hacia perjudicar a ciertas personas. Por lo tanto, hay un escenario de desconfianza generalizada en Carabineros, y eso complica la situación. También hay que decir que hoy día el tema de la prisión preventiva está súper sobrevalorada. O sea, a cualquier persona, hasta porque mira feo, podría ser, ¿cierto?, tomado y se le aplica prisión preventiva de una manera absolutamente, yo diría, injusta, porque no se sabe si ni siquiera
no hay debido proceso para poder definir si esa persona tiene un grado de culpabilidad o no, si es una amenaza para la sociedad o no. Entonces, son situaciones que son absolutamente anómalas para mí y que tienen que rectificarse. En relación a la libertad de esas personas que en octubre se manifiestan y inician todo este proceso que estamos llegando hoy día que da como fruto esta convención, creo que hay que, evidentemente, pedir su liberación, pero una liberación estudiando caso a caso. Hay un profesor que tuvo prisión preventiva un montón de tiempo por haber golpeado un torniquete, ¿cierto? Y hay otras personas, ¿cierto? Otros uniformados que están libres y que fueron los culpables de que personas hayan sido hoy día hayan sido heridas, hayan perdido la vista, hayan sido, incluso hay casos de tortura. Entonces, nos parece que cada caso tiene que ser estudiado en su mérito. Y al respecto, ¿cómo se propone una salida rápida a esto? Así como el Ministerio de Justicia definió un grupo para poder analizar el tema del 10%, así también como existen los fiscales, ¿cierto?, que son puestos a disposición para analizar distintas, que hoy día que el Ministerio de Justicia defina un mecanismo rápido, efectivo, que analice caso a caso y que le dé salida a todos estos casos que están hoy día, personas que están presas, acusadas por un delito pseudo o un aparente delito que no se está investigando. Así que esa sería mi propuesta, digamos, que en el fondo se agilicen los procesos porque existen las maneras como hacer que se defina cada caso y que se dé rápida definición a aquellos que están ya hace harto rato en preso sin tener ninguna acusación concreta. Eso. Ok, Jorge, muchas gracias. Carolina. Ya. Bueno, tengo una pequeña diferencia tal vez respecto de la mirada. Yo miro este proceso y respecto de los jóvenes y las jóvenes que hoy día están privados de libertad, incluso algunos jóvenes adolescentes, es decir, no me gusta hablar de menores de edad, ¿no? Porque de hecho desde la Convención Internacional para poder establecerlos como sujetos de derecho hablamos de niñas, niños, jóvenes y adolescentes y no menores. Pero hay también jóvenes privados de libertad. En ese sentido, la verdad es que si alguno de aquellos efectivamente cometieron un delito que existe, ¿cierto?, está tipificado como delito por la ley, ya debieron haber recibido, por ejemplo, una condena acorde al delito cometido. Estos jóvenes van a cumplir hay muchos que ya van a cumplir casi 2 años privados de libertad, sin pruebas, sin juicios justos, en un estado de derecho. Eso no puede seguir sosteniéndose. Por lo tanto, con la misma responsabilidad con la que plantea Jorge, yo planteo que a los jóvenes se les debe liberar inmediatamente. Esos jóvenes no pueden seguir privados de libertad, esas jóvenes no pueden seguir privados de libertad porque no hay pruebas para condenarlos. En 2 años, a mí me parece que, y no solamente los que están privados de libertad, los que están con causas y que están con alguna medida cautelar, no recuerdo el término jurídico, ¿no? Alternativa. Entonces, me parece que es súper importante señalar que desde mi punto de vista en este país no se aplica la prisión preventiva para todos de manera igualitaria. No quiero ocupar o parafrasear a otras personas, pero yo pienso que efectivamente en Chile, además de encarcelar la pobreza, también se encarcela la movilización social. Aquí lo que ha ocurrido es una respuesta de un gobierno que ya perdió, bueno, en realidad su rumbo me parece que lo perdió incluso desde antes de la revuelta social. No sé si alguien se acuerda de lo que era el programa del gobierno de este actual presidente, yo por lo menos no lo recuerdo, ¿no? Perdió su rumbo hace mucho rato. Y lo único que ha dado como respuesta a una población que se ha movilizado es lo punitivo, es
incluso adquirir más elementos punitivos para salir a mutilar ojos, a reprimir, a violentar, a hacer montajes, porque eso no lo estoy inventando, porque también es importante señalar que cuando habla una comunista, inmediatamente es como incendiario, ¿no? La gente dice, ay, pero es que los comunistas todo lo agrandan, y los comunistas come guagua y todo aquello, pero es una realidad que efectivamente hay muchos montajes respecto, por ejemplo, de los incendios en las fábricas donde aparecieron personas fallecidas. ¿Y qué pasa con esa justicia hoy? ¿Qué es lo que informa el mal llamado poder judicial de este país respecto de esos procesos? ¿No? Entonces criminalizamos a los jóvenes, a aquellos jóvenes por los cuales hoy día Jorge, Carolina Videla, Luis Jiménez, Poliana Rivera, estamos a punto de ir a asumir a la Convención Constituyente. Entonces, desde mi punto de vista, libertad inmediata para los jóvenes que están privados de libertad y para las jóvenes que están privadas de libertad. Muchas gracias, Carolina. Luis, no sé si te gustaría complementar algo más sobre esto. Luis. Sí, yo, bueno, respondiendo directamente a tu pregunta, yo sí creo indudablemente que existen presos políticos en Chile. Presos políticos tienen que ver con, en primer lugar, con aquellas personas que se les detiene o priva de libertad solamente por sus ideas, o aquellos que, habiendo cometido delitos, se les usa la persecución penal con fines políticos. ¿Y por qué digo esto? Aquí cito una columna del profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nach, de una columna en CIPER que señala que son hechos que las detenciones ilegales se triplicaron respecto al promedio histórico, del 2019, etc. Hubo problemas para acceder a la defensa jurídica al momento de la detención. En cuanto al tema probatorio, tal como dice Carolina, las bases probatorias para sustentar la prisión preventiva o la condena fueron muy débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Recomiendo mucho la columna en ese sentido. Así que sí, por lo tanto, siendo presos políticos, por los datos dados anteriormente, la solución debe ser ciertamente política. Al Poder Judicial lo que le corresponde es revisar estrictamente las medidas cautelares, dado también el contexto COVID, para señalar si se cumple o no con los fines de la prisión preventiva. Las condenas debe elevarse el estándar probatorio, no condenarlo con pruebas débiles. Y en cuanto al legislativo, creo que la solución política implica dictar una ley de indulto o amnistía general. Creo que esas son parte de las medidas que debiese ser para que Chile al final cumpla sus obligaciones internacionales, porque la calificación de prisión política no significa impunidad ni inocencia, sino significa que se está usando el proceso penal con fines políticos. Y por lo tanto, ese abuso debe ser detenido a través de estas medidas políticas que entre otras han señalado los expertos. Así que coincido también con las reflexiones aquí vertidas. Muchas gracias a los tres. Bueno, nosotros como colectivo también nos sumamos al llamado por la libertad de los presos políticos, y esperamos que esto pueda ser resuelto de manera pronta. Solo recordar que en Arica también hubo gente detenida, no solo el 2019, sino que durante todo el periodo de protestas que ocurrió después, con personas detenidas durante las movilizaciones, por ejemplo, de la coordinadora 8M, de una serie de jornadas de protesta que se dieron antes de que llegara la pandemia. Entonces, ojalá estas materias puedan ser abordadas tanto por fuera así como por dentro de la Convención Constitucional para que podamos resolver este lastre que nos está dejando este proceso en términos judiciales, en términos de violación a los derechos humanos, etc. Para continuar y ya entrando de lleno a todo lo que dice relación con el debate constitucional como tal, y Carolina, dime. Sí, te escucho, Carolina. Súper cortito, antes que pasemos al otro tema, porque me parece que es súper importante. Me gustaría solo agregar algo respecto a lo que tú señalaste y que tiene que ver con que en este país se ha perpetuado la impunidad. Nosotras como Mujeres en Memoria de Derechos Humanos hemos reiterado incansablemente
en todos los lugares donde hemos podido instalarnos desde antes de la revuelta social, es decir, desde la propia dictadura en adelante, que la impunidad del pasado es la que garantiza todas las injusticias de hoy, incluida la brutal corrupción de las Fuerzas Armadas. Y esa impunidad es la que tiene que terminar. Porque, por ejemplo, aquí en Arica, Roberto Saavedra, este joven fue condenado, la está pasando pésimo en la cárcel, ¿no? Tania Samson, que está con medida cautelar, pero ella sigue siendo investigada. Los otros 2 chicos que fueron detenidos cerca de la escuela Silva Arriagada, detrás del Politécnico. Todas esas situaciones y todo lo que ha ocurrido tiene que ver con este manto de impunidad que se ha venido dando y que hasta el día de hoy mantiene sin respuesta a más de 1.200 familias de 1.200 personas detenidas desaparecidas desde la dictadura. Ok, sí, claro, o sea, esto es algo que tenemos que solucionar y que no podemos olvidar dentro de este proceso largo que ya tenemos del proceso constitucional. Luis. Una cosita que me dijeron por interno, yo estaba muy de acuerdo con Carolina Videla en el sentido que la liberación tiene que ser inmediata, o sea, una ley de indulto general o amnistía general no puede estar tramitándose meses o años, porque hay una injusticia en curso, que es el uso político del proceso penal, así que sí, liberación inmediata de los presos políticos de la revuelta. Ok, para continuar, y yendo ya al aspecto más político, digamos, dentro del debate político que va a tener la convención, partamos por abordar lo que dice relación con el reglamento que va a dar funcionamiento a la convención constitucional. En este sentido, me gustaría partir en esta instancia al revés, por Jorge, y que fue el último que intervino en la secuencia anterior de preguntas. Me gustaría partir preguntando lo siguiente. ¿Qué medidas debería... Perdón, pero si quiero voy yo, pero creo que el último que partió fue Jiménez, el que terminó fue Luis Jiménez. No, me refería al último al que le dimos la palabra para que partiera la ronda. Que partimos por la Carolina, después por el Luis y después por ti. Y ahora vamos a partir por ti, después por Luis y después por Carolina. Sí, que tiene que ver básicamente con el ámbito del debate constituyente respecto de qué medidas van a adoptar ustedes o qué medidas esperan ustedes que deberían adoptarse en la Convención Constitucional para que ésta fuese lo más democrática y participativa posible en términos ciudadanos. Y en este mismo sentido, me gustaría saber qué apreciación tienen ustedes respecto de algunas ideas que se han abordado en estos momentos, como por ejemplo, la idea de establecer plebiscitos intermedios para resolver cuestiones en las cuales la Convención no pueda llegar a acuerdos, o iniciativas de ley o iniciativas de proyectos populares para ser presentados a la Convención. Jorge, ¿podrías partir tú en esta ocasión? Sí, claro que sí. Lo primero es que la Convención yo no me la imagino sin un mecanismo de participación efectiva. O sea, no tiene sentido hacer un congreso o una convención a puerta cerrada. Entonces, lo que el reglamento va a definir en un principio tiene que ver con cómo vamos a participar, cómo se van a generar esos espacios de participación. Nosotros hoy día, a priori, ya estamos trabajando, Carolina ya tiene hace rato ya definida su casa constituyente y va a entrar en ese ámbito porque así también nosotros estamos realizando los cabildos en distintas materias, todo esto por la condición de pandemia a través de la vía telemática. Pero en la convención, nosotros en el reglamento deberíamos tener o definir espacios de participación efectiva. Por ejemplo, el trabajo en el territorio debería ser, para mi gusto, mucho mayor que el trabajo en Santiago. Eso me parece que coincide con el hecho de que nosotros estamos llevando y estamos captando sensibilización, la sensibilidad ciudadana en los aspectos de los anhelos que queremos defender. Y por otro lado, parece también importante que las organizaciones pudieran participar en la convención.
O sea, que ellos directamente, ni siquiera a través de los convencionales, sino que a través de su propia decisión, poder participar y intervenir, como creemos, que como vamos a hablar, por ejemplo, de los niños, niñas, juventud y adolescentes, ellos también deberían participar y deberían tener algún espacio donde puedan ser escuchados de primera fuente, porque nosotros podemos ser un instrumento válido, lo somos un instrumento válido, pero me parece que es mucho más interesante escucharla desde la primera fuente. Entonces, esos espacios de participación me parece que pudiesen ser, tienen que ser atendidos en la reglamentación que vamos a definir en la primera parte del trabajo de la constituyente. Muchas gracias, Jorge. Carolina, ¿te gustaría continuar a ti? Carolina. Ya. Bueno, a mí me parece que una de las primeras cosas que debe establecer el reglamento es, además de todo lo que voy a decir, es el funcionamiento propio de la convención, que ese reglamento debe tener una perspectiva y un enfoque de género para garantizar la plena participación de las mujeres constituyentes, ¿ya? Algunos que me escuchan tal vez dirán, bueno, pero si no tenían condiciones para ir a trabajar a la convención, ¿para qué se postularon? Y ese es el gran cuestionamiento que tenemos que hacer para transitar desde esta lógica patriarcal, porque las mujeres, como los hombres, tenemos el derecho a participar y seremos un complemento, hombres, mujeres, hombres, y la diversidad de mujeres y de hombres que van a llegar a esta convención, mucho que aportar. Sin embargo, las realidades de cada una no son las mismas, ¿no? Y además, muchas de las mujeres constituyentes vamos a tener que trasladarnos, ¿cierto? Vamos a tener que trasladarnos a la convención, bueno, todos vamos a tener que trasladarnos, pero hay una serie de elementos que se conjugan al momento de poder abordar y asumir esta tarea. Por lo tanto, un reglamento que establezca algunas garantías que permitan que las mujeres puedan desarrollar este trabajo. Es el tema de los cuidados, es muy importante. Enseguida, ese reglamento también debiera establecer el funcionamiento de la convención respecto de el funcionamiento abierto y participativo. Y en ese sentido, me parece que el reglamento tiene que garantizar que las sesiones sean transmitidas en vivo y en directo, digamos, para que la ciudadanía las pueda seguir, pero también la posibilidad de que las sesiones se puedan realizar en los distritos. La convención, el plenario, no solamente comisiones, que puedan estar en los distritos en algunos periodos de todo este proceso de construcción. Y, por supuesto, el reglamento que permita realizar un proceso amplio y participativo de los constituyentes y de las constituyentes en cada uno de sus distritos, ¿no? Eso me parece a mí que debe abordarse y que debe ser lo primero que podamos establecer con claridad, con mucha solidaridad también de todas y todos quienes van a integrar esta convención para facilitar este proceso. Y participativamente, ampliamente, estoy completamente de acuerdo con todos los mecanismos procesales de esta convención, de iniciativas populares de ley, de distintos mecanismos que permitan resolver con la mirada de la base social la construcción de este nuevo pacto social. Y respecto a la participación, bueno, ya Jorge ya lo adelantó, yo efectivamente ya estamos por instalar esta casa constituyente que va a ser un mecanismo más, un espacio físico que va a permitir el encuentro de la ciudadanía, el control social del proceso, cabildo permanente y todo aquello. Carolina, lo que pasa es que esa pregunta te la vamos a hacer y se las vamos a hacer a ustedes tres, que es la última pregunta que queda, para que también puedan ir profundizando respecto al mismo, para no ir adelantándonos. Luis, ¿te gustaría, bueno, Luis, si puedes
plantear tu parecer respecto de los mecanismos para democratizar la convención. Sí, mire, tanto Jorge como Carolina dijeron varios elementos que estoy totalmente de acuerdo, de las instancias de participación. Entonces quiero abocarme en dos puntos, que es el tema de la interculturalidad y el tema de los plebiscitos dirimente. Respecto al primer punto, el reglamento debe considerar la perspectiva de género y la interculturalidad. Se ha hablado mucho de que tiene que haber, dado que para el proyecto de escaños no hubo consulta indígena, debiera haber una instancia de consulta indígena en el reglamento. Se discute la oportunidad, etcétera. Pero sí, debe haber, porque si no se va a infringir los estándares internacionales, que son el Convenio 169 y la Convención Americana de Derechos Humanos. Respecto a otros mecanismos para garantizar la interculturalidad, eso lo estamos trabajando desde ya con la incipiente bancada de indígenas que estamos participando. Yo creo que hay un buen gesto ahí de que las comisiones y el plenario sesionen en regiones o en las mismas comunidades, en alguna instancia, no digo en todas, pero buscar ahí la manera, porque cabe recordar que en el mundo rural la internet no funciona bien, así que no basta con... Hay mucho todavía gente que no tiene acceso, de hecho, a internet, así que debiese buscar la fórmula para garantizar el trabajo en terreno. Respecto al tema de, bueno, y para terminar este punto, tiene que respetarse a las autoridades tradicionales y la forma tradicional de toma de decisiones, independiente que nosotros somos los representantes. ¿Ya? Con respecto al plebiscito dirimente, ¿qué significa esto? Se ha abierto el debate acerca de qué sucede con una cláusula o una propuesta de cláusula constitucional que no alcance el quórum de 2/3 que establece la actual Constitución. Algunos dicen, ¿sabe qué más? No alcance este 2/3, pum, pa' ley. Pero puede haber muchos temas muy delicados que no se alcancen. Por ejemplo, el derecho humano al agua. No sé, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué han sostenido algunos dirigentes o expertos? Para aquellos casos que alcancen, no sé, la mayoría simple, dicen algunos, o un quórum de 3/5, pero no el 2/3, entonces eso se guarde para un futuro plebiscito dirimente. Yo encuentro que es una muy buena salida. Todavía no sé, no estoy muy seguro si aquellas propuestas constitucionales que para que vayan a plebiscito dirimente de la ciudadanía que sean aquellas que logren la mayoría simple o un quórum como 3/5. Ahí uno tendería a 3/5, pero encuentro que hay buenas razones para que sean todas aquellas que alcancen el 50+1. Pero en resumen, sí, debe haber plebiscitos dimentes, porque no puede ser que por no alcanzar esto con 2/3 queden fuera de la Constitución temas tan importantes como el derecho humano al agua, los demás derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Luis. Me gustaría, voy a partir, siguiendo la línea de lo que señaló Luis recién, un poco también preguntándoles a cada uno de ustedes, ¿cuáles ustedes creen que son las urgencias que deberían abordarse en el marco de la convención? Sobre todo tomando en consideración que, bueno, ustedes también representan a cierto mundo sectorial o de organizaciones sociales vinculadas a aristas específicas, ya sea en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito de la lucha por los derechos humanos, en el ámbito de la lucha en torno al reconocimiento de la diversidad sexual y de género, en torno a la demanda indígena, etcétera. Me gustaría saber desde su perspectiva cuáles son las urgencias que creen que deberían de ser abordadas en el marco de la convención, y cómo a estas darle una bajada territorial, en el sentido de poder hacer un trabajo con las organizaciones, a las cuales también ustedes mismos se adscriben, o a los mundos en los cuales ustedes mismos participan. Carolina, no sé si deseas partir tú. Sí, por supuesto. Lo que nos pide es referirnos a temas ya propios de la convención, ¿cierto? Para debatir los temas que abordar, lo que a nosotros, de cada uno, nos importa. Bueno, la verdad es que no sé si hay un tema menos importante que otro, ¿no? Como todos los ponemos en paralelo porque son todos
temas fundamentales, pero si hay que definir algunos, además de lo que ya hemos planteado aquí, me parece a mí que, bueno, uno de los temas principales es principalmente lo que tiene que ver con poder desplazar desde esta discusión. Una de las primeras cosas es abordar el rol del Estado para desplazar este Estado subsidiario, porque si nosotros logramos desplazar definir el rol del Estado y definirlo por un rol social, un Estado social, y desplazar este Estado subsidiario, lo que estamos haciendo es sacarle el corazón a esta Constitución. Sacarle, tal vez Luis, desde su enfoque más, digamos, jurídico, lo puede explicar de otra forma, la importancia de aquello. Y también Jorge desde lo que él comprende, pero establecer el rol social y establecer que debe salir el rol subsidiario del Estado es sacar el corazón de la actual Constitución y de este modelo neoliberal brutal que nos ha permeado, que nos ha moldeado durante todos estos años. Eso es lo primero, ¿no? Que va a ser importante discutirlo, porque también va a ser importante mirar las posiciones, y lo digo con alta responsabilidad, para que mis compañeros constituyentes no piensen que estoy haciendo alusión a ellos en particular. Lo que quiero decir es que en este proceso de discusión, este tema en particular va también a definir posiciones de quienes se postulan como independientes, quienes son independientes, ¿no? Eso va a ser súper importante. Lo segundo, respecto de aquello, es como, bueno, la descentralización, un tema fundamental, prioritario, que nos permita también, desde esta nueva Constitución, tener el poder, ¿cierto? El poder transitar hacia la decisión de los territorios también, y de las instituciones que están. Por ejemplo, si nosotros logramos, ¿cierto?, establecer un Estado unitario descentralizado, además de un Estado plurinacional, un Estado descentralizado también va a ser posible que los actuales municipios dejen de ser meros administradores municipales con la lógica centralista y transiten hacia gobiernos comunales, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, no solo por estos tiempos que estamos viviendo, pero en la comuna de Recoleta, el alcalde Daniel Jadue ha sido capaz de demostrar con trabajo que en la lógica de este modelo neoliberal incluso se puede trabajar, y no digo con esto que sea bueno el modelo neoliberal, quiero decir que ha dado la lucha con programas de gobiernos comunales, demostrando que sí se puede gobernar con y para la gente. Por lo tanto, la descentralización fundamental para aquello, y un modelo de desarrollo, por supuesto. Un modelo de desarrollo que permita profundizar la matriz productiva nacional, pero con sino que con un desarrollo armónico con el medio ambiente también, ¿no? Eso es fundamental, y junto con aquello, ese modelo de desarrollo que profundice la matriz productiva nacional, también establezca condiciones dignas para las trabajadoras y para los trabajadores del país, con la lógica de cada uno de los territorios. A mí me parece que eso, así como temas para puntualizar en este ratito, son temas fundamentales. Ok, Carolina, muchas gracias. Jorge, ¿te gustaría continuar a ti? Sí, claro. Bueno, Carolina apuntó definitivamente al corazón del modelo. Entonces, en el fondo, estos no son temas que están aislados, no es que nos vayamos por un carril o otro, están todos imbricados. Si que de alguna manera, mi preocupación hoy día, y de hecho el manantial del cual yo vengo es un manantial del medio ambiente, yo no puedo pensar en mejorar o la naturaleza como sujeto de derechos si no cambiamos el modelo extractivista que tenemos en Chile. O sea, no podríamos pensar en cosas aisladas, tenemos que pensarlo de manera
de manera generalizada, digamos, con una reflexión amplia en relación a todas las materias. Y efectivamente, todos son importantes. A mí me preocupa el medio ambiente porque no solamente este país está compuesto por chilenos, sino que además hay un escenario que es el medio ambiente que hoy día está absolutamente destrozado con áreas, con zonas de sacrificio que no resisten para más y que en realidad debemos cambiarlas de manera urgente. Sin embargo, a mí me preocupa también los derechos sociales. Creo que hoy día estamos en pandemia y no podemos dejar atrás el tema de la salud digna y de calidad para todos. Y tampoco no podemos olvidarnos de nuestros abuelos, ¿cierto? De las personas de la tercera edad que están hoy día recibiendo una miserable pensión por 40, 50 años de trabajo. Eso no escapa a mi preocupación, digamos, son todos importantes. Y de alguna manera, en la medida que reflexionamos integralmente sobre todas ellas, yo creo que vamos a ir avanzando. Pero efectivamente creo que el modelo hay que revisarlo porque ya no resiste, es un fracaso, genera la diferencia que tenemos, ¿cierto? Y genera la injusticia que vivimos. Y por eso que es necesario entrar con un corazón abierto, con una mente abierta, para ver de qué manera desarrollamos este país sin destruirlo al mismo tiempo. Y en eso, digamos, tenemos que poner todas nuestras neuronas ahí a trabajar para que la respuesta a esa pregunta sea una respuesta que sea consensuada, que sea real, y que no sea un saludo a la bandera, porque ya Chile no está para saludos a la bandera, ni para declaraciones de televisión. Necesitamos que esto se haga realidad. Y creo que por ahí podríamos partir. Muchas gracias, Jorge. Luis. Sí, bueno, nosotros hablamos de 3 ejes, bueno, como desde nuestro sector, como dijo Daniel, que es primero, bueno, romper definitivamente con este modelo de nominación del Estado-nación chileno con los demás pueblos, con el pueblo aymara, los demás pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente. Por lo tanto, postulamos reconocimiento de nosotros como sujetos políticos a través de un Estado plurinacional. El segundo, que ya lo explicamos, así que no me voy a extender mucho en ello. El segundo eje es, tal como dice Carolina y Jorge, es superar este modelo extractivista. Pensamos que el siguiente modelo post-extractivista, como se le quiera llamar, debiera ser solidario y no subsidiario, debiera ser sustentable ambientalmente, y en tercer lugar debe haber un énfasis en no solo la extracción y exportación de materias primas, sino un énfasis en la ciencia, en la tecnología y los saberes, tanto occidentales como la de los pueblos originarios. Y en tercer lugar, esta nueva mirada ecocéntrica, ecológica, dejar de considerar la naturaleza y sus componentes como un todo, separados y solamente como un bien de lucro que está sometido al mercado, y eso lo vemos reflejado en nuestra postura de defender derechos de la Pachamama, derechos de la Madre Tierra o derechos de la naturaleza, como se le ha solido llamar. Serían nuestros 3 ejes, pero hay una pregunta que creo que es quizás la más importante, o una de las más importantes que vamos a resolver cada uno de nosotros los constituyentes, y es que ampliar el catálogo de derechos humanos o derechos constitucionales, pero cómo esto repercute en la institucionalidad, cómo hacemos que la institucionalidad, el Congreso, el gobierno, los tribunales, contribuyan efectivamente a garantizar estos derechos en la práctica. Yo creo que Carolina lo dijo muy bien. Algo que se ha estudiado es que se debe, por una parte, desconcentrar el poder, o sea, no puede quedar poder en manos de una sola persona, el hiperpresidencialismo, y descentralizar el poder. O sea, ya la decisiones no nos toma Santiago, sino que tiene que haber autonomías regionales junto con las autonomías indígenas. Creo que por ahí va a ser uno de los principales desafíos de la futura Convención Constituyente, cómo hacemos que la institucionalidad garantice estos derechos en la práctica. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya me gustaron mucho varios de los conceptos que ustedes también rescataron, y esperamos que puedan ser plasmados dentro del debate constituyente
la idea de terminar con el Estado subsidiario para construir un Estado social de derecho. Vemos que aquí hay consenso respecto de considerar a la naturaleza como sujeto de derecho, la plurinacionalidad, que lo conversamos en un principio, y apelar a la descentralización, que es algo que es una demanda histórica en Chile, no solamente durante los últimos 2 años, sino que en Chile desde su propia constitución como república. Finalmente, ya en el ámbito de los avisos, y esta es una pregunta que está pensada también a propósito para que ustedes puedan explicar y comentar un poco cuáles son los mecanismos que van a utilizar ustedes para poder dialogar con la ciudadanía. Aquí ya han sido mencionados algunos, me gustaría que en esta ocasión, y ya para finalizar, pudiesen contarnos en qué consiste, cómo lo van a materializar y qué, digamos, hacia dónde hay que ir. Esto es básicamente como una suerte de propaganda comercial para que ustedes puedan publicitar sus espacios. Así que, Luis, no sé si te gustaría partir a ti en esto de cierre. Luis. Sí. Nosotros lo hemos pensado junto con la demás constituyente del pueblo aymara, que es Isabela Mamani, que tenemos un compromiso con hacer asambleas, cabildos territoriales en cada comunidad. Todavía no le ponemos como un nombre a esta orgánica, pero sí está el compromiso de que como nosotros, más que representar las regiones, representamos al pueblo aymara, ir tanto a las comunidades territoriales de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, donde está concentrada la mayor cantidad de aymara. Después de estas asambleas territoriales, puede ser se va a hacer una asamblea comunal, una provincial, y al final una regional, y de ahí se va unando criterios. Entonces, ese es como nuestro compromiso. Lamentablemente, se nos ha dicho que el presupuesto para la participación ciudadana es muy poquita, por no decir ridícula. Entonces ahí estamos viendo cuál es la mejor manera, y yo aquí hago un llamado que a los alcaldes, a los concejales, que son las instituciones que están más cerca de la gente, que van a tener que cumplir un rol fundamental para garantizar la convocatoria, la participación, especialmente tomando en cuenta el contexto COVID y la naturaleza de las comunas rurales. Así que eso. Muchas gracias, Luis. Jorge. Sí, bueno, ya habíamos adelantado que nosotros partimos con los cabildos de manera telemática, que es lo que nos permite hoy día la autoridad sanitaria. Obviamente que cuando esos cabildos tienen un objetivo, el objetivo es de alguna manera ir analizando temáticas importantes, las grandes columnas dentro de los intereses de la comunidad, y ir desarrollando documentos que generen una propuesta concreta, ¿no? Donde el trabajo del cabildo se vea reflejado en una propuesta que la gente va a observar y va a consensuar en ese mismo cabildo. Por otro lado, hemos ido conversando con otros candidatos a constituyentes que no han podido ser elegidos en esta oportunidad, y hemos ido asumiendo también. Estuvimos junto con Carolina el otro día con Sheila, ¿cierto? Sheila Sánchez, quien ella nos hizo en un acto súper emotivo desde mi punto de vista, muy importante, nos entregó su trabajo como de alguna manera confiando que nosotros vamos a asumirlo y vamos a defenderlo con la misma energía que tiene ella. Yo creo que eso también, ese trabajo que ya se ha hecho, hay que asumirlo como una herramienta clara de participación, y no podemos dejarla a un lado. Así que también ese es otro mecanismo. Y en tercer lugar, evidentemente, cuando salgamos de esta situación de cuarentena y todo lo demás, vamos a habilitar el municipio ya. El primer día de trabajo nos ofreció no solamente la infraestructura municipal, como bien lo dice Luis, los municipios, en el caso de Gerardo Espíndola, ofreció los espacios y también las plataformas comunicacionales para que nosotros pudiésemos trabajar. Así que tenemos ya al menos, ya estamos avanzando en eso, y creo que vamos a poder empezar a trabajar prontamente. Eso. Muchas gracias, Jorge. Carolina. Ya.
Bueno, yo siento que estamos todos mirando cómo hacer de este proceso lo más ampliamente participativo, ¿no? Lo señala Jorge, dentro de lo que él está planteando, también Luis. Yo adelanté un poco hace un rato, pero me gustaría partir al revés en realidad, porque me parece que es lo fundamental. Y es efectivamente el poder estar en todo el territorio, ¿no? No solamente en la comuna de Arica, porque todos los constituyentes electos nos debemos a todo el territorio. Entonces, debemos estar en las comunas rurales, debemos estar en Arica Rural, conversando, propiciando la conversación, el debate respecto de este proceso constituyente y principalmente hacer participativo este momento histórico. Pero también es importante decir que hay un material invaluable de los cabildos previos, incluso al plebiscito de la prueba, ¿no? Un material riquísimo, incluso desde cuando se hace el primer proceso constituyente, que fue tan vilipendiado por algunos sectores, ¿no? En el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando se establece, ¿cierto?, la posibilidad de cambiar la Constitución. Y que tuvo todas las resistencias y las amenazas de ir al Tribunal Constitucional y todo aquello. Bueno, en ese periodo la ciudadanía también se reunió y no debemos olvidarnos de aquello. Hicieron muchos encuentros locales autoconvocados en todo el territorio de la región de Arica Parinacota y en todo Chile, por supuesto. Y ese material está. Luis hace un rato nombró a Claudio Nash, recomendó lo que Claudio Nash había señalado. Yo me quiero colgar de eso y quiero recomendar a Claudio Nash, además, ¿no? Porque él nos hace mirar cosas que tienen que ver desde la lógica transversal del respeto a los derechos humanos. Bueno, Claudio Nash está en sus redes sociales, puso en valor, difundió parte de los resultados de esos cabildos ya de aquella época. Entonces, ese material hay que tomarlo porque la gente se invirtió tiempo en aquello para decir que quiere el agua establecida como un derecho humano, que quiere terminar con las AFP y establecer un sistema de pensiones solidario, tripartito, que la gente dijo que quiere terminar con el extractivismo, como lo señaló Luis. La ciudadanía también dijo que quiere que los animales sean reconocidos como seres dotados de sensibilidad, que queremos cuidar el medio ambiente y tantas otras cosas. Entonces, hay harta claridad desde mi punto de vista de lo que la ciudadanía ha demandado, ¿no? Y terminar con toda esta lógica de este modelo neoliberal. Por otro lado, posterior al proceso de la revuelta social, se hicieron también muchos cabildos. Yo soy trabajadora social y estoy colegiada, ¿cierto? En el Colegio de Trabajadores Sociales también hicimos cabildos sociales y unidad social también, de alguna manera, a nivel nacional se hicieron muchos cabildos y hay un trabajo muy valioso de esa sistematización de lo que pudo recibir, ¿cierto?, los resultados de Cabildo Unidad Social, y 12 universidades a lo largo de todo Chile, incluida aquí en Arica la Universidad de Tarapacá, hasta la universidad, no, me puedo equivocar del nombre, entonces mejor no la nombro, pero de todas las regiones hasta la otra punta, hicieron la sistematización y eso está disponible. Entonces es importante recoger aquello, estar en todos los territorios de Arica urbano, Arica rural y de las 3 comunas rurales de la región, y además de que es un trabajo que vamos a hacer, que ya se está planificando con el equipo, a quien le mando un abrazo gigante porque son un tremendo grupo humano y humana. Y junto con aquello vamos a instalar la Casa Constituyente, que es, como ya lo dije, un espacio físico donde nos vamos a encontrar, vamos a hacer actividades, si quieren, culturales, deportivas, de ajedrez, de lo que quieran, para que tengamos un punto de encuentro donde podamos reunirnos, pero principalmente, como dije, es para que la gente pueda hacer el control social de este proceso histórico en nuestro país. Y lo último, solamente porque es importante todo aquello, porque si nosotros no legitimamos este proceso ahora,
el tiempo que se viene para poder prepararnos para el plebiscito de salida, que además es con voto obligatorio, es fundamental que la gente se sienta dueña de este proceso desde el día 1 del comienzo de la redacción. Es la única forma que este proceso sea legitimado por las bases sociales. Eso, perdón por Ok. Ok, muchas gracias, Carolina, muchas gracias. De nuevo agradezco a Jorge, a Carolina, a Luis por asistir a este espacio. Ojalá se hayan sentido calidez en un espacio que esperamos que sea fraterno, que sea dialogante, y esperamos que todas las ideas que ustedes han planteado en este espacio se puedan plasmar en la convención, puedan tener acogida en el debate constitucional que se viene, y por nuestra parte como colectivo vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, digamos los esfuerzos que nosotros tenemos y a los cuales podemos apuntar para también apoyar la instalación de estos temas que son relevantes y que esperamos que puedan ser masificados para que la ciudadanía se pueda instruir, se pueda politizar en el sentido positivo del término, para que seamos de una vez por todas ciudadanos de este país. Voy a agradecer también a la agrupación, a la banda Chasquillacta, que nos permite utilizar su tema Calambecito de Yipatoji. Y bueno, y cerramos con este espacio. Esperamos que nos podamos volver a reunir en otra oportunidad. Carolina, ¿quieres decir algo? Si no me equivoco. No, estaba aplaudiendo a Chasquillacta porque son mis compañeros de vida cultural. Con ellos comencé allá en la parroquia San Pedro, en la 4ª etapa de la gloriosa expoblación Venceremos. Así es que mi gratitud eterna con esos compañeros maravillosos. Bueno, yo estoy hablando desde la expoblación Venceremos, así que esperemos que también la memoria pueda ser restituida, la memoria de los ciudadanos y de la gente que luchó por un país democrático y un país mejor para todos. Muchas gracias, Jorge, Carolina, Luis, y nos vemos en otra oportunidad. Somos Arica Constituyente. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube.